programa especial COVID-19 en la emergencia. Hola, muy buenas tardes, amigas, amigos. Qué gusto de volverlos a saludar, de encontrarme nuevamente junto a ustedes. Y bueno, feliz porque la verdad es que justamente este medio comunicacional tiene como objetivo llegar hasta sus hogares a través de este programa especial COVID y atendiendo distintas temáticas que puedan también a ustedes hacerle pasar momentos gratos, pero más que gratos, también permitir de que puedan irse interiorizando de cómo llevar esta pandemia y todo este encierro de la mejor manera posible. Y por eso hoy día ustedes ya la ven, estoy conectada con una persona muy hábil, que con mucha generosidad, porque no tuvo ningún problema en conectarse hoy día conmigo para poder ayudarnos a todas y a todos a sobrellevar esta problemática de mejor manera. Y ella es psicóloga de profesión, pero está dedicada a hacer terapias, una terapia diferente, una terapia humanista transpersonal. No es un término muy común ni tampoco tan conocido, pero no deja de ser muy importante hoy en día. Y estoy junto a Rosa Fajardo Pires. Hola Rosita, bienvenida a este programa, qué gusto de poderte saludar. Buenas tardes, Cristina, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos los auditores de Radio Polar. Así pues estamos, comentaba de que esta terapia que tú realizas dentro de la especialización que tienes en tu profesión de psicóloga es importantísima hoy en día y hay muchos a lo mejor científicos, psicólogos, humanistas que han utilizado mucho esta forma de intervenir en la sociedad y de tomar una actitud basada justamente en eso, en el humanismo, en el desarrollo del interior, en el poder conocerse mejor, el poder a lo mejor elevar su autoestima, el tener una actitud positiva frente a la vida. Y eso es lo que hoy día vamos a hablar, pero me gustaría antes de empezar ya una conversación propiamente tal que tú le puedas contar a nuestros auditores en qué consiste o a qué se le llama terapia transpersonal. Sí, gracias Cristina. Sí, bueno, la terapia humanista transpersonal habla de esta tendencia que tiene el ser humano hacia la autorrealización, ¿sí? Todos los seres humanos en general funcionamos en base a ciertos propósitos en la vida, ¿cierto? Que vamos construyendo en la medida que vamos avanzando en la vida. Y estos propósitos nos hacen... tenemos esta tendencia a crecer, a expandirnos como personas. Entonces, esta conexión del humanismo con lo transpersonal tiene que ver con ir más allá de los condicionamientos, más allá de los programas, más allá del ego, más allá de la mente. Entonces, por eso es transpersonal, es más allá de mí. Entonces, todo lo que involucra esta expansión. Entonces, más que todo hoy, en estas circunstancias en que nos encontramos, se hace tremendamente necesario considerar todo lo que ocurre dentro de nosotros, que este camino de búsqueda que nosotros nos trazamos en la vida, también pasan fundamentalmente y nacen desde el interior. Entonces, muy importante lo que mencionaba Cristina en ese aspecto, porque debido a toda la incertidumbre, todo este cambio que estamos viviendo sanitario, político, social, económico, ¿cierto? Se hace muy necesario poder irnos a nuestra casa interna, ir a nuestro hogar interno y encontrar entonces quiénes somos nosotros, dónde estamos parados, para dónde vamos, replantear nuestros objetivos hoy en día. Y entonces esta búsqueda que nosotros tenemos habitualmente hacia afuera, hoy en día se hace muy necesaria volcarla hacia adentro.
Sí. Oye, Rosita, la verdad es que es tan difícil de repente poder explorar hacia el yo interno, hacia lo espiritual, porque nosotros en la vida generalmente somos muy prácticos. ¿M? A lo mejor demasiado concreto, y todo aquello que nos hace pensar, reflexionar, que nos hace a lo mejor motivarnos intrínsecamente, como que lo vamos dejando de lado, ¿m? Como que no lo tenemos en consideración en nuestra actitud. Entonces, eso se torna, hace que la vida sea más compleja, ¿m? Y que vayamos a lo mejor en algún momento sintiendo más estrés, más desilusiones, ¿cierto? Tengamos más ansiedad. Entonces es importante empezar ya a cambiar el switch, empezar a pensar de una manera diferente, y por eso que vamos a conversar hoy día un poco, Rosita, de todo lo que tiene que ver con las emociones y con los sentimientos, porque no son iguales. Entonces es importante que nuestros auditores que nos escuchan y nos ven puedan tener claro de que todo lo que es emocional y todo lo que uno piensa está separado, unido así por un hilito, pero las emociones son diferentes a los sentimientos, y eso me gustaría un poco que tú a lo mejor lo pudieras explicar brevemente, ¿cierto? Con a lo mejor ejemplos concretos para que nuestra gente escuche y vaya asumiendo esta situación. Sí. Sí, Cristina, es muy importante lo que usted menciona en este encuadre respecto a que nosotros vivimos en un sistema, en un modo que se llama automático, condicionado. Entonces, este modo nos hace realizar todas nuestras actividades en base a estos automatismos, básicamente inconscientes. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene esta habilidad para poder generar estos aprendizajes y hacer estos programas. Entonces, tenemos programas para todo. Entonces, muchas de las cosas que hacemos a lo largo del día las realizamos en base a estos programas. Entonces vamos a hacer algo y lo hacemos automático, mientras tanto estamos pensando en otra cosa, porque tenemos esta capacidad entonces de estar haciendo una actividad programática desde la mente y estamos pensando en lo que tenemos que hacer a continuación. Entonces generalmente nuestro día transcurre en este modo automático, donde vamos realizando las actividades sin tener conciencia de lo que está pasando y de cómo nos estamos sintiendo. Y ahí es donde muchas veces ocurre que aparecen sintomatología estresora, ansiógena o depresiva que no logramos identificar porque no estamos acostumbrados a escucharnos, no estamos acostumbrados a observar nuestro cuerpo, ni siquiera estamos acostumbrados a escuchar nuestros dolores físicos que están ahí para mostrarnos algo. Entonces, mucho menos las emociones y los sentimientos de pronto los tenemos tan claros por este mismo mecanismo en el que estamos insertos. Entonces es muy importante efectivamente aprender a identificar las emociones, ya que las emociones son respuestas psicobiológicas, entonces que son de corta duración, que duran aproximadamente 90 segundos, ¿ya? No es mucho lo que dura la emoción en el cuerpo, y todos podemos, de pronto, si estamos atentos, observarle que la descarga hormonal, ¿cierto? De sustancias que se generan químicas en el cuerpo y que nos hacen tener el corazón más agitado, ¿cierto? Elevar la presión arterial, ¿cierto? Diversas emociones que nos hacen alterar nuestro físico. Incluso una conversación, de pronto alguien nos llama por teléfono y esa conversación me puede generar también una emoción, ¿sí? Entonces, a diferencia de los sentimientos, que los sentimientos son estados más prolongados, nacen desde las emociones, es decir, puede haber una emoción que permanezca mucho tiempo en nosotros porque la estamos reviviendo continuamente. Entonces esa emoción puede constituirse después en un sentimiento que puede dar origen a un estado de ánimo de la persona.
como pasa con la depresión, por ejemplo, que es algo que mayormente nos damos cuenta que existe, ¿cierto? Que la persona se ve triste, desganada, ¿cierto? Porque hay una emoción de tristeza que apareció, pero se quedó en la persona. Básicamente eso es el mecanismo. Entonces es muy importante aprender a observar, identificar qué emociones permanecen con nosotros a lo largo del día. Oye, es tremendamente relevante, por supuesto, lo que tú acabas de decir, porque las emociones son reacciones sí, que tenemos en momentos así, claro, en momentos por una situación específica que nos está ocurriendo. Y eso se tiene que ir, porque esas son, como tú decías, espontáneas, son automáticas y no duran, no permanecen con nosotros. Lo que permanece son los pensamientos, los sentimientos. Entonces esos sentimientos, ojalá siempre sean muy positivos, porque en la medida que sean positivos, la persona va a poder ser más optimista, y esas son personas exitosas en la vida. Y en el caso contrario, ya hay demasiado pesimismo y se tiende a perder. Generalmente las personas están perdiendo. Entonces, eso pasa por la actitud también. Es la actitud de vida, ¿cierto? Tan importante la actitud. Nosotros de repente no nos damos cuenta, pero nuestro accionar en la vida habla mucho de quiénes somos, cómo estamos formados, para dónde vamos, porque justamente es la actitud lo que nos va haciendo interaccionar con el resto de las personas, y nos va mostrando cómo somos interiormente. Así que importante. Oye, mira, hay una situación que yo siempre he estado meditando y pensando. Estas reacciones que pueden ser de felicidad, pueden ser de rabia, ¿cierto? Pueden ser de miedo, pueden ser de tristeza. Estas reacciones son parte de la experiencia de vida de la persona, que no se pueden controlar. Hoy día, ¿cómo ves tú esas emociones vamos a pensar en los jóvenes primero, después nos vamos a ir a los adultos y después a los adultos mayores? ¿Cómo ves esas emociones? Sí, bueno, las emociones, es importante señalar que primero no son buenas ni malas, ¿cierto? Las emociones son placenteras o displacenteras de acuerdo a la función adaptativa que entregue esa emoción. Todas las emociones, ¿cierto?, nos cuidan, de alguna manera, nos adaptan al entorno. Por ejemplo, si nosotros vamos caminando y de pronto sale un perro y nos ladra, o no lo percibimos amenazante, entonces se dispara toda ¿cierto? Nosotros eso no lo pensamos, no lo planificamos, no nos preparamos, solamente el cuerpo dispara las descargas químicas para que nosotros podamos accionar. Y en ese caso es huir o defenderme. Reacciones, entonces claro. No son buenas ni malas. Entonces sí hay emociones que son más básicas, ¿cierto? Que es esta del miedo, ¿cierto? La culpa, la pena, la tristeza, la alegría. Hay varias emociones que son más o menos básicas, que todas las teorías coinciden que son las básicas, y que se van mezclándose, algunas que se combinan, dan origen a otras emociones. Entonces eso es importante, porque nosotros muchas veces condicionamos demasiado las emociones y decimos, esta emoción negativa, no quiero sentir tristeza, no quiero sentir rabia, ¿cierto? Y más bien más que tratar de evadir o de reprimir la emoción, es identificar qué me está diciendo, para qué me está ocurriendo, ¿cierto? La emoción, si es que se está repitiendo. Entonces, si algún momento se convierte en un problema, entonces, ¿qué me está diciendo la emoción? Más que intentar apartarla porque sea negativa. Entonces, es bueno ahí mencionar que puede ser placentera o displacentera. Y de ahí entonces que claro, el pensamiento, como bien decía usted, Cristina, es clave acá, porque el pensamiento es el que revive constantemente la emoción.
¿Por qué? Porque puede ser que yo haya estado caminando en la calle, aparece el perro, me asusta, y entonces después yo salgo de esa escena. Pero resulta que si yo después sigo pensando en el perro que me asustó, y entonces paso delante de otro perro y me asusta de nuevo, aunque el perro no me haga nada, entonces mi pensamiento está generando de nuevo la emoción del miedo, aunque yo ya no esté con ese estímulo. Entonces, el pensamiento muchas veces es responsable de poder entrar a estados más profundos, displacenteros, porque mi pensamiento lo está reviviendo. Porque como conversábamos, la duración de la emoción es muy bajita en el cuerpo, y lo que permanece es el pensamiento. Entonces, ahí es importante, y bueno, en cada etapa de cierto el desarrollo humano es distinto, hay emociones que son más particulares en la adolescencia, es cierto que hay una necesidad también de sentir emociones un poco más intensas, ¿cierto? Todos los que pasamos la adolescencia teníamos esta curiosidad, esta búsqueda, ¿cierto?, del desafío, un poco de vivir emociones más fuertes, porque yo estoy construyendo mi identidad, entonces yo estoy probando para dónde me siento más cómodo yo con mi identidad, entonces me junto con mucha gente, ¿cierto? Estoy abriéndome a un mundo donde yo tengo capacidad de reflexionar que no tenía cuando era niño, entonces hoy día me voy tomando posturas. Entonces tengo ciertas emociones que son más eufóricas, por decirlo así, en esa etapa. Y en la etapa adulta, ¿cierto?, es donde ya el cerebro madura más, ¿cierto?, el producto de las experiencias, del ambiente, más la maduración cerebral, ¿cierto?, y todo lo físico, biológico. Entonces, nuestras emociones tienden a estabilizarse y tendemos a organizar nuestra vida, ¿cierto?, y a buscar ahí, bueno, un propósito. Empezamos a buscarles propósitos a la vida y para dónde queremos dirigirnos, con quién queremos relacionarnos, y entonces las emociones y los sentimientos que ahí permanecen. Igual en la adultez más temprana podríamos decir que hay cierta cuota de estrés, porque hay cierta condicionante social en que el ser humano tiene que alcanzar ciertas situaciones a diversa edad, como que uno que tiene que tener su casa, como que tiene que estar casado, como que tiene que tener hijos. Entonces hay como un cierto apuro, y hay una etapa donde hay un poco de estrés ahí, digamos, un poco de competencia, de competir con el otro, de llegar más alto. Entonces yo diría que después de la adultez media, digamos, después de los 30, 35 años, donde viene la etapa de mayor tranquilidad para el ser humano, y la etapa de la adultez mayor, donde hay mucha mirada hacia el pasado también, mucha sabiduría, mucha experiencia. Entonces las emociones tienden a ser más estables, lo que no quiere decir que porque no se perciba una emoción en particular no estemos en una emoción. Siempre estamos en una emoción. Oye, ¿qué relación tiene nuestras propias experiencias de vida con las emociones a futuro, digamos? Porque uno a veces dice, oye, es que yo soy así porque mi mamá era así. Entonces uno como que asume ciertos patrones. Sí. ¿Está muy relacionado o más o menos relacionado? Está muy relacionado. Y por eso es importante esta clave de poder romper el automático y el condicionamiento de ir por la vida sin darme cuenta de lo que me pasa. Porque muchas veces cuando yo paro y digo, a ver, estoy repitiendo cierta emoción, o sea, hay un sentimiento que me produce incomodidad, que me genera un problema quizás con mi entorno. Entonces, ¿de dónde viene? Pero para yo poder explorarlo, tengo que parar y darme cuenta de que quién soy hoy día es producto de una serie de programas que han sido se han insertado en mi subconsciente, producto de mi historia, fundamentalmente de la niñez, donde la mayor parte de los programas se desarrolla ahí y se quedan ahí, como nosotros somos como un iceberg. Entonces estos programas quedan muy escondidos
y nosotros funcionamos con la parte de arriba. Entonces decimos, ah, es que yo soy así, yo me entiendo, yo funciono de esta manera, esto lo sé hacer, esto no. Pero de pronto aparece el patrón. Y el patrón boicotea todo lo que estamos haciendo. Y decimos, pero ¿cómo si yo lo puedo? ¿Por qué no puedo superar esta situación? Y tiene que ver con estos patrones que están más abajo. Y eso tiene que ver efectivamente con estos patrones primarios donde nos desarrollamos, que es la niñez. Entonces es muy importante, sí. Muy importante. Revisar, y vamos a seguir hablando, Rosita, de eso, porque la verdad es que hoy día los papás juegan un rol fundamental, ya que ellos son los formadores de los primeros años de vida de sus hijos e hijas. Entonces, ¿por qué es tan importante que esos patrones que se les entreguen sean un buen modelo de vida? Pero ya nos vamos a ir a una pausa comercial y regresamos para seguir hablando de este interesante tema. Bueno, gracias. Ya regresamos.